Bien, continuamos con el video final, que es el video número 4 del curso Fundamentos de Gestión de Proyectos. Estamos en el módulo número 2. Sí, este es el video final, vamos a ver la gestión del cambio y la explicación de la evaluación de este módulo. Bien, ustedes como gerentes de proyecto deben de recopilar la información sobre cada solicitud de cambio, ¿sí? Y es importante que analicen cuál será el efecto de ese cambio en el proyecto, ¿sí? Cómo afecta el alcance, los objetivos, etcétera. Esta información, junto con la recomendación de ustedes como gerentes, que va al patrocinador, ¿sí?, del proyecto. Patrocinador pueden ser muchas personas, distintas personas. Por ejemplo, en una compañía el patrocinador es el que obviamente patrocina el proyecto, pero es el que tiene la mayor autoridad también, ¿sí? En una ONG podría ser la entidad cooperante que financia el proyecto. A nivel de estado podría ser el gobierno local, podría ser un ministerio, etcétera. Eso obviamente va a variar de entidad en entidad. Ustedes tendrán que identificar a su patrocinador, ¿sí? Ustedes lo van a conocer mejor que yo. O el patrocinador, la Junta de Control de Cambios, ¿sí?, que es una entidad que se puede crear para manejar los cambios en el proyecto, ¿sí? Y o el comité de gestión para la aprobación y desaprobación final de la solicitud de cambio, ¿sí? Ahora, el objetivo de ese proceso es la gestión del cambio del proyecto. No es evitar cambios, o sea, no es que el proyecto esté escrito en piedra y no se puede modificar. La idea es hacer un análisis para poder verificar que el cambio vale la pena hacerlo y cuáles serían las consecuencias, ¿sí?, positivas o negativas. Debemos de asegurarnos que los cambios que se harán al plan, a la línea de base del proyecto, sean analizados y que dichos cambios sean los necesarios para obviamente lograr el alcance del proyecto y los entregables, ¿sí? El proyecto que fue aprobado, ¿sí?, el alcance del proyecto que fue aprobado con los demás involucrados. Todos los cambios en la línea de base del proyecto para el alcance, el presupuesto, el cronograma, la calidad, riesgo, se van a documentar y se analiza como parte del proceso de gestión del cambio, ¿sí? Tenemos una serie de entradas y salidas identificadas y concretas, sí, que deben de documentarse. Bien, la gestión del cambio la podemos revisar con estos conceptos. Por ejemplo, cuáles son los requisitos del cambio, que cada parte interesada presente las solicitudes de cambio, ¿sí? No permitir que las partes interesadas realicen cambios directamente, ¿sí?, en las asignaciones de los miembros del equipo, las especificaciones de los entregables, de los productos que se van a generar o servicios, agregar nuevos entregables o tareas, ¿sí?, adicionar más trabajo al proyecto sin pasar por un proceso de gestión de cambios. Eso es muy importante porque yo he visto que la mayoría de las veces los proyectos se van a hacer más complicados de gestionar, se van a ir más allá del presupuesto planteado porque alguien quiere más cosas, ¿sí?, sea un cliente, sea un involucrado con poder, etc., ¿sí? Este proceso es posible, pero tiene que hacerse de manera ordenada. Alentar propuestas. Como gerente, ustedes tendrán que pensar que no están allí para evitar cambios, si están allí para gestionar el proyecto, ¿sí? Debemos alentar a que las personas propongan nuevas ideas, mejores formas de hacer las cosas. Eso es relevante para gestionar mejor su proyecto, ¿sí? Alentar las solicitudes de cambio porque eso mantiene buenas relaciones con las partes interesadas del proyecto, ¿sí? Entonces, las solicitudes de cambio se deben de evaluar y si son relevantes, si son importantes para gestionar mejor el proyecto, se deberían de aceptar. Buenas prácticas. Sí, el proceso de gestión de cambio consiste en una serie de solicitudes de cambio y asegura que todas las ideas sean tratadas de la misma forma, ¿okay? Lo importante allí es la calidad de la idea, no quien la presenta. Requerir solicitudes de cambio de orden cada vez que alguien quiera alterar el alcance del proyecto, ¿sí? La duración o el presupuesto es una buena práctica. Esto permite a ustedes y al patrocinador considerar las consecuencias de ese cambio en el resto del proyecto. Las consecuencias. Analizar las consecuencias, especialmente las no deseadas, es muy importante y es tiempo bien invertido.
¿sí? Como gerente de proyecto, es tu responsabilidad eh, evaluar el impacto de los cambios en el alcance, ¿sí? La duración del proyecto, el costo, el riesgo, la calidad y los recursos del proyecto. También debemos de incluir nuestra recomendación, o deberías de incluir tu recomendación sobre si el patrocinador debe aceptar o rechazar la solicitud de orden de cambio, ¿sí? Porque obviamente habrá una serie de implicancias que deberíamos de controlar. Aquí hay un error, esto debería ser el curso de Fundamentos de Gestión de Proyectos, se me filtró esto. Bien, si no hay solicitudes de cambio, los cambios aparentemente sin importancia en el alcance pueden causar aumentos sustanciales en la duración y o el presupuesto que nadie anticipó. Bien, la gestión del cambio, vamos a ver aquí diversos conceptos, no vamos a poder describirlos todos por cuestiones de tiempo, pero sí es importante que comprendamos que los cambios deben de describirse, ¿sí? O sea, hay un documento, una solicitud que se presenta, puede ser un documento estandarizado, pero este documento debe especificar qué cambio, qué alteración vamos a plantear en el producto entregable, en las acciones, ¿sí? Que va a afectar obviamente el presupuesto, recursos, etcétera. Y también el proceso que estamos utilizando para producir. ¿Cuál es la razón de este cambio, el por qué? ¿Sí? Incluir las especificaciones de los problemas que vamos a resolver con este cambio. ¿Sí? El alcance, el impacto en la solicitud de orden de cambio, que la solicitud de orden de cambio tiene en el alcance del proyecto. También el plan de proyecto es una pirámide de entregables con el alcance en la parte superior, ¿sí? Habrán objetivos de mayor nivel, de mayor envergadura y objetivos de menor envergadura conforme avanzamos en la jerarquía de objetivos del proyecto, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, los entregables a lo largo de esta pirámide soportan los entregables de más alto nivel por encima de ellos, ¿sí? O sea, hay acciones que tenemos que ejecutar para, eh, para que se logren una serie de productos más adelante. Debemos analizar los cambios en los entregables de nivel inferior en relación con el impacto que tendrán en los cambios a nivel superior, ¿sí? Esto es bastante lógico y ya lo hemos revisado cuando hemos visto jerarquía de objetivos. Recursos y trabajo, tenemos que evaluar y estimar el trabajo que hemos o que deberíamos de plantear para las tareas que van a ser afectadas por este cambio, ¿sí? Debemos de escribir una descripción, debemos de plantear una descripción de los cambios necesarios en los conjuntos de habilidades de personas. O sea, si hacemos un cambio en alguna tarea y si esto tiene que ver con alguna capacidad especial que deberíamos de manejar o de gestionar, también deberíamos de considerar esos costos. Obviamente algún cambio afectará el presupuesto, ¿sí? Y es importante que esto se contrarreste o se contraste con el presupuesto previo que ya ha sido aprobado, ¿sí? Habrá una serie también de recursos que van a verse afectados. Duración y cronograma, ¿sí? Lo usual es que ustedes manejen esto con un software, ¿sí? Ustedes como gerente de proyecto tienen un software de gestión de proyectos y allí cada cambio que ustedes hagan se va a reflejar inmediatamente en la ruta crítica, en el presupuesto, ¿sí? Este software va a determinar cómo se afectará la ruta crítica con el cambio que ustedes han planteado, ¿sí? Y eso también puede ser o puede reflejarse en el tiempo adicional que posiblemente se dé por este cambio, ¿sí? O también que se salve tiempo. Riesgos, también es importante verificar cómo estos cambios están afectando los riesgos o crean nuevos riesgos. La calidad, tenemos que evaluar si la solicitud de cambio afectará la calidad de cualquiera de los productos del proyecto.
La gestión del cambio podemos verla en diversos pasos. Ustedes como gerentes de proyecto van a recibir una solicitud de orden de cambio, ¿sí? Lo primero es eh, ver, evaluar si bastaría una acción correctiva, ¿sí? Para no cambiar o para no hacer un cambio en el proyecto, para no pasar por ese trámite, ¿sí? El paso 2, si la acción correctiva falla o no es posible, no es una opción, debemos de analizar la orden de cambio, documentar los elementos enumerados, ¿sí? En esta orden de cambio y hacer la recomendación para aprobarla o rechazarla, ¿sí? Ahora, una vez que se complete el análisis de manera oportuna y incluir obviamente una cuantificación del cambio en términos de costo y de tiempo y de personal, ¿sí? Nos va a permitir esto hacer la evaluación, ¿ok? El paso 3 nos pide que reenviemos el análisis de la solicitud de orden de cambio al patrocinador del proyecto con su recomendación o aprobación, ¿sí? Ahora, un siguiente paso, paso número 4, es que el patrocinador decida si se aprueba o rechaza la solicitud de orden de cambio y las consecuencias. Debemos de documentar este resultado, ¿sí? En el paso 5, si el patrocinador aprueba la solicitud de cambio, entonces se implementa cambiando el presupuesto, el cronograma y el alcance del proyecto según sea necesario, ¿sí? Debemos recordar que estos procesos ya se han planteado inicialmente en el contrato inicial de proyecto, ¿sí? O sea, cómo se ejecutan los cambios, cuáles son los procesos que tenemos, los procesos, las guías para poder realizar estos cambios ya se han planteado de antemano. Deberíamos de modificar las asignaciones de los miembros del equipo para reflejar dichos cambios. El paso final va a ser archivar la solicitud de orden de cambio y toda la documentación de respaldo. Esta información es importante para futuras solicitudes, ¿sí? Para de pronto hacer el proceso más ágil. Bien, hasta aquí lo que teníamos que ver con el módulo 2 en función del marco conceptual. Ahora tenemos que explicarles de manera rápida la tarea número 2, que en este caso es elegir un caso proyecto con el que se trabajará durante el resto del curso. Este es un trabajo grupal. Deberíamos de identificar el alcance del proyecto, identificar dos paquetes de trabajo, ¿sí? Que deben corresponder a un elemento del alcance del proyecto, resultado, producto, servicio, y el paquete de trabajo debería de tener sus respectivas actividades, tareas y subtareas, ¿sí? Cada actividad debe de especificarse en un código, tiempo, duración y responsable. Y debemos identificar la ruta crítica para cada uno de los paquetes, ¿sí? Para no plantear toda la ruta crítica del proyecto, porque eso de pronto es más complicado. Lo podemos hacer para dos paquetes en particular. Si desean pueden utilizar algún software para realizar la tarea, ¿sí? Podemos conversar de esto, algunas dudas que tengan ustedes me las pueden hacer llegar al correo con todo gusto, sino mediante el aula virtual. En el foro 2, que es individual, vamos a plantear la pregunta y a ustedes les toca decir la respuesta. ¿Cuáles son los criterios básicos de programación y control de cambios para su caso o proyecto? ¿Okay? Bien, hasta aquí tenemos el video para el módulo número 2 y todavía seguimos avanzando en la mitad del curso que nos queda por terminar, ¿sí? Bien, las dudas, comentarios que tengan, con todo gusto al correo electrónico de Sinergias, al mío propio, o si no también vía el aula virtual. Tenemos varios medios para comunicarnos. Bien, hasta aquí mis comentarios y nos estamos viendo en el siguiente módulo. Hasta la vista.